En el último vídeo sobre los musulmanes acabamos diciendo que estuvieron en la península más de 8 siglos, más de 800 años. Hoy vamos a ver pues en qué basaban su economía y cómo era la sociedad en la que, vivían. Bien, pues la economía la basaban en tres aspectos principalmente. Primero, en la agricultura. Los musulmanes nos aportaron muchísimas cosas, trajeron muchísimas cosas que incluso hoy en día son cosas que utilizamos. En la agricultura trajeron sistemas que no se utilizaban hasta entonces, como por ejemplo el regadío. Y además trajeron nuevos cultivos, como por ejemplo el arroz, las naranjas y las almendras. También, aunque la agricultura era la principal, o el principal, mejor dicho, sustento económico de ellos, también tuvieron un gran auge en cuanto a la artesanía, ya que fabricaban objetos de cerámica, de hierro y también de cuero. Y por último, establecieron un gran comercio, ya que los productos que ellos cultivaban y los productos que hacían o que elaboraban con la artesanía, pues tuvieron mucha fama y los pueblos del Mediterráneo cercanos a la península ibérica se interesaban por estos productos y así establecieron un gran comercio y podían vender lo que producían de sobra y no consumían ellos y los productos de artesanía los podían vender a estos pueblos cercanos y con el dinero que conseguían pues compraban esclavos o bien objetos de lujo que eran difíciles de conseguir, como por ejemplo la seda, el oro o el marfil, que provenían de otros países. Bien, y ahora vamos a ver cómo era la sociedad musulmana que vivía en la península ibérica o que vivió durante más de esos 800 años. Vamos a estudiar 5 estamentos sociales y vamos a ir desde el estamento más importante hasta el menos importante. Acordaros que cuando os comenté cómo llegaron los musulmanes a la península, os dije que los musulmanes principalmente provenían de 2 sitios, de Arabia y de Siria, acordaros del mapa con los muñequitos, y del norte de África. Esos árabes musulmanes ya habían ocupado territorios del norte de África y estaban más cerca de la península. Pues bien, el primer grupo social y el más importante eran los árabes, los que provenían de Arabia y de Siria y formaban el grupo más poderoso de la sociedad musulmana. Después estaban en un segundo escalón, estaban, en el libro viene reflejado como una pirámide, en el segundo estamento de esa sociedad estarían los bereberes, que es un nombre muy gracioso, y así se denominaban los musulmanes que procedían del norte de África, de esos territorios que estaban ya muy cercanos a la península. Participaron en la conquista de la península ibérica, pero al ser, digamos, menos importantes que los árabes, recibieron menos territorios de la península en el reparto, cuando se hicieron el reparto. Después tenemos un grupo que recibe el nombre de muladíes. ¿Qué eran esos muladíes? Esos eran el tercer grupo en importancia y eran los antiguos cristianos que al ser conquistados por los árabes habían decidido convertirse al islamismo. Es decir, eran cristianos reconvertidos al islam y eran el grupo más numeroso de la península. Y después teníamos los no musulmanes. En un cuarto escalón teníamos los no musulmanes, es decir, los que decidieron seguir siendo cristianos y no convertirse al islam, fueron respetados aunque tenían muy poquitos derechos en la sociedad islámica y prácticamente eran tratados casi como esclavos, que eran los que estaban en el último escalón social y prácticamente no, sin ningún tipo de privilegio, eran los esclavos, que no eran hombres libres. Estos son los 5 estamentos más importantes de la sociedad islámica que ocupó la península durante más de 8 siglos y sobre esto último es sobre lo que tenéis la tarea propuesta para mañana. Un saludo.